Vamos a otra información también importante que se ha conocido el día de hoy. Mediante decreto de urgencia publicada por el gobierno, se ha autorizado la afiliación al Seguro Integral de Salud, el SIS, de toda persona sin ningún seguro de salud residente al territorio peruano, independientemente de su clasificación socioeconómica. Vamos a hablar al respecto y agradecemos este contacto, el llamado que ha hecho RCR al doctor Helber Cuba, médico experto en políticas de salud pública. Un saludo a través suyo a todos los peruanos. Sí, doctor Cuba, muchas gracias. Queremos su opinión respecto a este decreto de urgencia que se ha aprobado hoy, se ha publicado hoy sobre el aseguramiento universal. Mire usted, es un decreto de urgencia sin recursos y sin médicos. Es decir, es un decreto de urgencia que modifica la afiliación que ya se tiene el día de hoy en el Seguro Integral de Salud. Y por otro lado, inclusive los afiliados al SIS actualmente podrían perder algunos derechos. Y me explico por qué. Han cambiado la lógica de afiliación al Seguro Integral de Salud. Ahora, por ejemplo, uno se afilia al Seguro Integral de Salud y tiene la atención de las enfermedades simples hasta las más complejas. Sin embargo, a través de este decreto de urgencia que ha promulgado el gobierno el día de hoy, se amplía el número de afiliados a todos los peruanos. Sin embargo, solamente se les cubre un plan esencial de aseguramiento, es decir, enfermedades baratas y comunes. Y si el ciudadano quisiera o necesitara atenderse con enfermedades más caras y más complejas, el ciudadano tendría que afiliarse con aportes económicos. Y si no lo puede hacer, recién empiezan los estudios socioeconómicos y de vulnerabilidad económica. Es decir, este cambio de lógica puede significar en la práctica que los derechos de los ciudadanos que tenemos el día de hoy, atendernos de todas las enfermedades, pueda quedar en problemas y el ciudadano tendría que acudir o bien a hacer un proceso de amparo judicial para obtener el derecho a la salud, o de lo contrario puede dejarse morir, porque la lógica que ha implementado el gobierno de darle un plan esencial de enfermedades baratas y comunes a todos los peruanos no resuelve el problema de fondo que tienen los ciudadanos. Por otro lado, es un decreto de urgencia que no aporta financiamiento, no da más dinero para poder resolver los problemas que tiene el sector, como la falta de medicamentos, insumos, equipos, infraestructura. Y sobre todo, no resuelve tampoco el problema de los médicos especialistas. Por ejemplo, el presidente de la República hace días en Moquegua inauguró un hospital y ahí prometió él públicamente que no iba a poder resolver las necesidades de médicos especialistas porque no hay. Y dijo que la solución a esos problemas tiene que ser creativos. Bueno, ese decreto de urgencia pudo haber servido para dar alguna medida creativa, que las hay, como por ejemplo, aprobar que los médicos especialistas en sus horas libres, adicional a su jornada laboral, puedan laborar también en otro hospital público o en otra institución pública o en la misma que donde labora, de tal manera de aumentar las horas y la oferta de servicios especializados a la población. Claro, todo esto podría ser en modo temporal, pero tampoco lo ha hecho. Yo creo que este decreto de urgencia va a dar mucho que hablar, se va a debatir bastante, pero en el corto plazo no va a dar una solución a los problemas que tiene la gente. Sobre todo que no hay plazos para la implementación. Se ha creado una comisión multisectorial de naturaleza temporal que tiene la finalidad de hacer un estudio que en 90 días presente un plan, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que ya lo que le resta al gobierno es corto el periodo y evidentemente que estas propuestas que hace el gobierno no van a tener solución inmediata en la población, pero eso sí puede generar gran expectativa en la gente pensando que todos los ciudadanos ya van a tener un seguro de atención médica completa. Sin embargo, cuando vayan a la letra menuda, se van a dar cuenta que solo les va a cubrir las enfermedades baratas y comunes, enfermedades que de otra manera la gente puede pagar con su propio bolsillo, porque son enfermedades baratas y comunes. El problema de la gente, el problema de nuestro país es las enfermedades más caras
más costosas, más Exacto, complejas. para eso se requiere seguro, ¿no? Porque en estas enfermedades más complejas, costosas, es donde se requieren los recursos. ¿Usted cree, doctor, y lo ha dicho bien porque nosotros hemos estado también siguiendo estas inauguraciones que está haciendo el presidente de la República, Martín Vizcarra, a hospitales, por ejemplo? Escuchábamos, así como usted ha comentado lo de Moquegua, escuchábamos también lo de Cerro de en Pasco, que es uno de los hospitales que se encuentra en la mayor altura del país. Dice que es uno de los que se encuentra en una zona de mayor altura del mundo. Decía que ya se estaba inaugurando este hospital, pero recién el próximo año se iba a aprobar un presupuesto para incrementar a médicos, enfermeras. Entonces, ¿por qué se inaugura un hospital? No lo entiendo. Ahí viene el problema de fondo. Y el presidente del Consejo de Ministros hace como el mes de septiembre, cuando se lanzó esta propuesta del seguro de afiliar 4 millones de nuevos afiliados, señaló que iba a incrementar en 900 millones de nuevos soles el presupuesto del sector del SIS para este propósito. Sin embargo, hemos visto en la ley de presupuesto del sector público del próximo año, hemos visto el decreto de urgencia del día de hoy y nos hemos dado con la sorpresa de que no hay ni un céntimo, ni un sol, no se incrementa absolutamente nada. Por otro lado, aquí en Lima hay hospitales que ya están concluidos y que no funcionan, como el hospital de Ate, por ejemplo, y así podemos ver nosotros en el Cerro de Pasco, tenemos el problema de Moquegua y en otros lugares del país donde los hospitales no funcionan o no funcionan a plenitud. ¿Por qué? Porque precisamente faltan, por un lado, recursos humanos, pero por otro lado también faltan equipos. Aquí mismo en la Maternidad de Lima, por ejemplo, tenemos unidades de cuidados neonatales intensivos solamente para 100 niños. Sin embargo, tenemos un promedio de 170, dependiendo de los días, porque eso puede cambiar. Y entonces ahí faltan equipos, pero también faltan médicos especialistas, por ejemplo, en neonatología, en anestesiología, etcétera, etcétera, que no se tienen y que el gobierno no da una salida que sea evidentemente, por lo menos temporal, mientras se forman mayores recursos humanos, porque la formación de médicos toma tiempo, toma años. No es una formación que se hace pues un día para el otro, toma 8 días hasta 12 años. Yo creo que este es el problema que tiene el Perú. Entonces yo creo que eso no ha puesto en la balanza no se ha tenido el presidente en de la cuenta. República y el Ministerio de Salud para promulgar esta ley, decreto de urgencia. Ahora, doctor, por favor explíquenos, usted ha dicho que esta aprobación y este anuncio puede poner en peligro a los afiliados que ya se encuentran en el SIS. ¿Por qué? Porque mire usted, si usted tiene un afiliado al SIS hoy día y requiere hacer diálisis, ¿no?, del riñón, diálisis, el ciudadano tiene ese derecho. Tiene ese derecho, el SIS le cubre. Sin embargo, al solo afiliarlo ahora a un plan esencial de aseguramiento de enfermedades baratas y comunes, ¿qué va a ocurrir? Que este ciudadano que tiene la diálisis la va a perder, porque ya la diálisis es una enfermedad de alto costo. Y si usted revisa el decreto de urgencia del día de hoy, no existe la palabra alto costo. En consecuencia, este es el gran riesgo que tenemos. Se ha dado un decreto de urgencia pensada en decir, voy a dar un seguro barato a todos, pero lo que la población tiene el día de hoy es como esta diálisis, las enfermedades huérfanas raras, las enfermedades, los cáncer, ¿no? El cáncer, que son enfermedades sumamente costosas, Así es. que el ciudadano común y corriente no puede pagar, y ni siquiera una persona de clase media podría pagar los costos de esa atención. Y eso evidentemente no está en la norma. Eso dice simplemente que cuando tú quieras acceder a enfermedades más costosas, vas a tener que comprar planes complementarios. Y si no puedes comprar el plan complementario, tendrás que sujetarte a una evaluación socioeconómica o a una evaluación de vulnerabilidad para que recién el seguro integral
te pueda brindar ese derecho. Mientras tanto, pero ya sabemos, que ¿no? tenemos hoy día, no dice nada la norma. Claro, en absoluto. y bueno, mientras tanto el paciente puede pasar muchas incomodidades y sobre todo el grado de enfermedad que puede tener, que el tiempo es muy importante. Ahora, doctor, ¿cuánto se requeriría para optimizar los servicios de atención y contar con profesionales adecuados aquí en nuestro país? Mire, el Perú necesita 80.000 médicos, tenemos 40.000. El Perú necesita 16.000 médicos especialistas, adicionales a los que tenemos hoy día. Y eso no lo tenemos. Y es más, el Perú tiene una brecha de infraestructura y equipos por 53 mil millones de soles. Y en este plan de infraestructura que ha planteado el gobierno, es un plan a largo plazo. O sea, el problema no está en afiliar a la gente, que es bueno que tengan un seguro, nadie puede oponerse a eso, pero ese seguro no puede ser un papel, un carnet, que cuando vayas a atenderte, ese seguro no te sirva porque no tienes la oferta del servicio, nadie te va a dar la atención que necesitas, o porque hay demasiada cola, o porque las farmacias están desabastecidas. Mire usted, las farmacias este año se ha comprado solo el 53% del gasto en medicamentos. No se ha ejecutado el presupuesto, no se ha gastado la plata y hay escasez de medicamentos en las farmacias. Entonces, el problema es de gestión. Exacto. Y ahí en el decreto de urgencia también, por obra de magia, señala que en 120 días se van a resolver los problemas de gestión en los hospitales del Ministerio de Salud y de las regiones. O sea, eso es una magia, porque en realidad las mejoras de gestión requieren siempre tiempo, duran, porque el tema de informatizar todo el sistema, implementar las historias electrónicas, etcétera, toma mucho tiempo. Sin embargo, no estamos ni en pañales en ese tema. Yo creo que el decreto de urgencia se ha hecho simplemente para cumplir una promesa que se dio en su momento, pero que el impacto de esta norma va a tener que ser corregida por el nuevo Congreso de la República que empiece el próximo año, y va a tener que aterrizarse estas cosas, sobre todo que no se violen los derechos de la gente, sobre todo de la gente que ya tiene esos derechos adquiridos, y los que vienen tengan los derechos de la integralidad, es decir, tener el beneficio de todas las enfermedades en todo el territorio nacional. Y doctor, y sobre todo que se digan las cosas claras, ¿no? Porque no queremos ver ya una vez pasada una crisis, enterarse de la población, que lleguen ya al colmo, como hemos visto en otros países, por ejemplo en Chile, y que la gente sepa lo que se le está dando, porque sabemos ya que el aseguramiento en nuestro país ha colapsado, y asegurar a más gente sin aumentar, como usted dice, más médicos, más técnicos y mayor equipamiento y medicinas, pues esto, ¿a qué vamos a llegar? Claro, lo que aquí yo veo sumamente complicado es que no se ha avanzado, no se da cuenta el gobierno que lo que falta es la oferta de atención médica, más atenciones a la población, más especialistas, más médicos, más consultorios, más posibilidades de citas. O sea, a usted le dicen cita para diciembre, ¿para qué quiere usted ese servicio médico? Usted de aquí a diciembre, si usted tiene un resfrío, termina una neumonía. Lo hemos comprobado, lo hemos comprobado, doctor, sobre todo, por ejemplo, en lo que se refiere a cardiología. Yo he sido testigo de que las citas lo dan cada 3 meses. Entonces, si usted le dan para hacerse un análisis para ver su colesterol, triglicéridos, entonces tiene los resultados y el doctor lo va a ver 3 meses después. Entonces no sirve para nada ya ese análisis, ¿no? Y le voy a decir otra cosa adicional. Han hecho la atención médica con tanto papeleo que la consulta demora mucho, no tanto por la auscultación del paciente, sino por llenar los formatos que exige el seguro. Por otro lado, cuando usted le dice al paciente, mire señor, regrese usted de acá una semana con los resultados, los análisis, como el médico no otorga la cita, sino la otorga automáticamente por teléfono o por internet, ese 7 días se convierte en 3 meses. Así es. Usted ya no puede volver al mismo médico
a los 7 días porque ese señor médico ya tiene otros pacientes ocupados. Exacto, así es. Y si el médico se enferma por algún motivo, ya perdieron la cita, ya no voy a conseguir acá cita acá 3 meses. Esos temas tienen que ser evaluados con calma. Esos son procesos que duran tiempo y tienen que resolverse dando mayor atención. Si en un banco hay cola, tiene que abrir más ventanillas para que haya menos cola. Usted no puede pretender que si en un banco hay cola, usted le dé cita por teléfono a sus usuarios para que obtengan la cita en el banco de acá 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, pues cuando el usuario necesita sacar dinero. Así es, doctor. Eso ocurre exactamente igual en la Lamentable, salud. ¿no? Lamentable. Y este decreto de urgencia, lo tengo que decir con mucha pena, no aporta la solución de los problemas que tiene nuestro país. Y sobre todo... Eso sí, puede abrir que el escaso presupuesto termine en el sector privado. Porque si el decreto de urgencia aporta un párrafo donde dice que el CIS puede comprar servicios y ahí pone inclusive la forma de compra, que sea a través de diagnósticos relacionados o per cápita. Ahí yo imagino que la idea que se tiene ahí es poder comprar servicios al sector privado, con lo cual pues esa experiencia ya la hemos vivido. Y lo que sucede es que el poco presupuesto que tiene el CIS, y como en el sector privado los costos son mayores y se paga la integralidad de la atención, ese dinero no alcanza. Si ahora no alcanza para los ciudadanos que son, eso se diluye y vamos a tener una mayor escasez. Bien, muchas gracias. Yo creo que ese es el mayor riesgo que puede tener este decreto de urgencia. Bien, muchas gracias por esta apreciación, doctor, y hacernos entender esta situación que estamos viviendo y muchos millones de peruanos que padecen muchas enfermedades y sobre todo los que tienen recursos económicos escasos. Muy amable, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy agradecido, un saludo una vez más a todos los peruanos. Bien, muchas gracias. Hemos estado con el doctor Heber Cubas, médico experto en política de salud pública, que nos ha estado comentando precisamente este decreto de urgencia dado a conocer hoy por el gobierno, que ha autorizado la afiliación del Seguro Integral de Salud SIS de toda persona sin ningún seguro de salud residente en nuestro país. Esto independientemente de su clasificación socioeconómica. La norma publicada fija medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud de la población de conformidad con la Ley Marco de Aseguramiento Universal. Aproximadamente 4 millones de peruanos sin ninguna cobertura de seguro de salud pueden afiliarse si ya estamos en un colapso y si no, como lo ha dicho el doctor Cuba, se implementan mayores médicos, especialistas, infraestructura, medicina, pues esto sin duda ya estamos colapsados, no sé en qué va a poder acabar.